Buenas tardes, yo voy a presentar a la familia de libros de texto de primer grado. Como podemos ver, son de 3 escenarios: proyectos escolares, proyectos de aula y proyectos comunitarios. Como primer punto tenemos Conoce tu libro. Aquí podemos reconocer los campos formativos, que son 4: lenguajes, saberes y pensamiento científico, del humano y lo comunitario, y ética, naturaleza y sociedades, con los ejes articuladores que se van relacionando y que se van encontrando en el libro de texto. Tenemos el índice, donde muestran los 4 campos formativos con sus proyectos y en qué campo formativo pertenecen. Aquí podemos ver un ejemplo de un proyecto que se titula Cuidado con los azúcares. Vamos con el primer libro, que es el escenario Proyectos escolares. Podemos ver la portada del campo formativo y el primer proyecto, que se titula Memoria escrita de sentimientos y pensamientos. Podemos ver los momentos, que el primero es identificamos. La siguiente es la continuidad del proyecto. Continuamos con el momento de recuperamos. Vemos la portada, la portada del campo formativo. Un proyecto que se titula Mi comunidad escolar. Vemos los momentos también de presentamos, recolectamos. La continuidad del proyecto, que es definimos el problema, organizamos la experiencia, que son los momentos de la metodología. Y nos vamos con el siguiente proyecto, nos comprometemos con otros seres vivos. Podemos ver los mismos momentos, las imágenes que ilustran al libro de texto. La portada del campo formativo. Podemos apreciar el siguiente proyecto, Jugamos y nos cuidamos, en donde podemos ver el propósito, el punto de partida, lo que sé y lo que quiero saber. Rescatando que cada campo formativo cuenta con diferente metodología, es así como van cambiando los momentos de los proyectos. El siguiente proyecto es Mi escuela amigable con la salud y el medio ambiente. Se muestra el propósito, el punto de partida. Podemos ver la portada de otro campo formativo. Y el primer proyecto, que se titula ¿Qué puede decir la medida de mi cintura con mi estatura? Rescatando este proyecto, podemos ver que aquí se están englobando las matemáticas, dado que se mencionan que no llevan matemáticas los libros de texto, y aquí podemos ver cómo se engloban las matemáticas con otras asignaturas. Vemos la continuidad del proyecto. Siguiente. Aquí tenemos el proyecto Figuras geométricas en la naturaleza, otro proyecto que también nos habla de las matemáticas. Podemos ver los momentos. La continuidad del proyecto, que como podemos ver está relacionado con la naturaleza y la geometría. Vamos con el siguiente libro, que es Proyectos comunitarios, también de primer grado. Podemos ver la portada del campo formativo. Continuamos con el proyecto que se titula Nuestras manos hablan. Podemos ver los momentos, identifiquemos, recuperamos, así como los ejes articuladores que se van relacionando. Sí. Siguiente proyecto, Me reconozco y pertenezco. Aquí podemos ver cómo se relacionan las lenguas indígenas y se rescata esto de la diversidad. Continuamos con la portada de otro campo formativo. Y podemos ver el primer proyecto, que se titula En la comunidad todos importan. Rescatando que estos proyectos son seleccionados porque cada libro cuenta con varios proyectos. Aquí solo se están presentando algunos.
Podemos ver la portada de otro campo formativo. Y nos vamos con el proyecto que se titula Un museo de las emociones. Podemos ver el propósito, punto de partida, lo que sé y lo que quieres y lo que quiero saber, que son los elementos de la metodología de este campo formativo. Podemos ver la portada, que es cómo se van dividiendo los campos formativos con las portadas. Y nos vamos con el proyecto La comida chatarra en mi comunidad. Los momentos que contiene. Y aquí podemos ver otro proyecto que se titula Cómo mover objetos a lugares altos, también con los momentos de la metodología pertinente. Y nos vamos con el libro Proyectos de aula, también de primer grado. Podemos ver la portada del campo formativo. Y el proyecto Conozcamos las maravillas de la lectura. Podemos ver los momentos, el procedimiento que tienen que llevar los maestros, siendo el libro solamente una guía, porque el docente puede adecuar las actividades de acuerdo a las necesidades de sus alumnos y el contexto en el que se encuentran. Vamos con el proyecto Somos y sentimos lo que comemos. Podemos ver la portada del siguiente campo formativo. Y el proyecto que se titula Diálogo para la Justicia. También podemos ver los momentos que tiene el proyecto, la manera en la que se encuentra ilustrado. Otro proyecto que se titula La importancia del bosque. Y nos vamos con otro campo formativo. Y con el proyecto La salud, mi gran derecho. Esto da continuidad al proyecto y se sugiere aquí como una actividad innovadora el tendedero de libros cartoneros. La portada de otro campo formativo. Y tenemos al proyecto Cuidado con los azúcares. El segundo proyecto, Lámparas de sol. Como se pueden dar cuenta, el título de los proyectos también muestran todo el panorama de lo que va a tratar el proyecto. Entonces son títulos que nos llevan a saber de qué va a tratar. Posteriormente vamos a los libros que acompañan a esta familia de los 3 escenarios, que es Libro de nuestros saberes para alumnos, maestros y padres de familia, también primer grado. Podemos conocer el apartado de Conoce tu libro, que también cuenta con los campos formativos y los ejes articuladores que se van relacionando. El índice. Y en el siguiente, ¿cómo se integran estos conocimientos? Y aquí podemos ver cómo se menciona un ejemplo de animales y plantas. Vamos con el segundo libro que acompaña, que es Libro de múltiples lenguajes. También podemos ver el índice, los campos formativos y los colores que va manejando para su división. Posteriormente tenemos cómo se integran los conocimientos y un ejemplo que nos trae acerca de las adivinanzas y que también rescata las lenguas indígenas. Y tenemos el libro Múltiples lenguajes, trazos y palabras.
Tenemos el índice, los campos formativos, los colores también para su clasificación. Tenemos el apartado de Conoce tu libro y los símbolos que tiene para que el alumno pueda saber qué va a hacer, si va a leer, dibujar, escribir, trazar, completar o identificar el sonido. Y aquí podemos ver ejemplos de los ejercicios que trae este libro. Tenemos hábitos saludables y de colores se viven las frutas. Ese es el apartado ¿Cómo se integran los conocimientos? Y un apartado que es los derechos de las niñas y los niños. Por último, tenemos un libro sin recetas para la maestra y el maestro, perteneciente a la fase 3, que es primero y segundo grado. Podemos ver el índice, y posteriormente un apartado de la pedagogía y didáctica mexicana. Y aquí un texto de la nueva familia de libros de textos y su vinculación pedagógica. Gracias, Anayeli. Anayeli va a presentar del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades un proyecto que se llama Mi cuerpo dentro de una burbuja. Pues muy buenas tardes. Vamos a dar un ejemplo de un proyecto del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades que había en su servidora. Se trabajó en coordinación con los responsables de materiales para poder plasmar este proyecto. Como primer punto, quiero comentar que este proyecto está destinado al escenario aula. Esta es la portada de este libro. Este libro lo va a manejar ¿quién? El alumno. Dentro del campo, dentro de este libro que va a manejar el alumno, aparecen los 4 campos formativos, ya se mencionó. Voy a hacer solamente referencia al campo Ética, Naturaleza y Sociedades. De acuerdo al índice, corresponde al proyecto número 3 y se denominó así, Mi cuerpo dentro de una burbuja. ¿Por qué? ¿Por qué se denomina así? Desde aquí ya estamos intentando que el alumno se haga consciente de la importancia que tiene el cuidar de su cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente el hecho de que muchos de nuestros pequeños a muy temprana edad no conozcan de manera correcta los nombres de las partes del cuerpo, pues lamentablemente pues pueden ser muchas veces vulnerados ante situaciones sociales que más adelante lo vamos a puntualizar. Bien, esta metodología que plantean los materiales correspondientes a los libros de texto, quiero mencionar que en el campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades se trabaja el proyecto Aprendizaje Basado en Problemas, denominado ABP. Los proyectos tienen como finalidad que se trabaje actividades en donde el alumno va a trabajar de manera integral, en el que va a desarrollar conocimientos, habilidades y valores de manera interdisciplinaria, es decir, que vamos a trabajar diferentes campos, diferentes asignaturas. A bien lo saben que las asignaturas durante este ciclo escolar ya no van a estar, sino se vienen distribuyendo por campos formativos. Entonces, estos proyectos, para que pueda ser un proyecto, deben partir de
problemáticas reales que en este caso pues esté viviendo el alumno o situaciones que estén aconteciendo pues en el entorno inmediato. En este caso estamos hablando de lo regional a lo global o de lo global a lo regional. Estamos mencionando que no nada más tiene que ver con lo que está, lo que sucede en su colonia, sino tiene que ver con lo que pasa en su región, tiene que ver con lo que pasa en su estado, con lo que pasa en su país y lo que pasa en otras partes del mundo. Y esta nos debe llevar a una intención didáctica, que es lo que nos va a llevar de la mano a desarrollar precisamente esas habilidades, esas aptitudes, esos valores, mediante el objetivo de aprendizaje que nosotros como maestros debemos de tener bien claro cuál es la finalidad, qué queremos lograr con esas actividades que vamos a desarrollar durante esos proyectos que en un momento, bueno, que en este caso se están proponiendo. Los momentos de la metodología del aprendizaje basado en problemas constan de seis momentos. La primera se llama presentemos. En este caso, en cada uno de los proyectos vamos a tener, en el caso del ABP, este momento, aquí lo podemos encontrar, presentamos. ¿A qué refiere este apartado? Que es el inicio de cada uno de los proyectos. Refiere a las problemáticas que queremos que el alumno identifique con base a los temas que en un momento dado pues tenemos como a bien a desarrollar. En este caso, el título del proyecto es Mi cuerpo dentro de una burbuja. ¿Cuál es la intención? En esta aventura de aprendizaje harás una burbuja corporal para que reconozcas los límites corporales y la importancia de respetarlos. Desde aquí se está puntualizando hasta con rojo, viene plasmado así en el libro, los límites corporales. No nada más es conocer su cuerpo, sino que también hay un cierto límite donde sí puede estar permitido y donde no está permitido, y que el niño sea capaz de decir no. El momento número 2 se llama recolectamos. En este apartado, aquí lo vamos a encontrar, aquí lo dice, se desarrolla a través de distintas actividades, pero a bien, ¿qué es lo que queremos lograr? Queremos identificar qué tanto el alumno conoce del tema y cómo nosotros cuando empezamos a abordar la temática, empezamos a hacer ese rescate de conocimientos previos que todos los niños tienen. De cualquier situación, los niños son conocedores de la problemática o de la situación que vayamos a abordar, y en caso de que pues a lo mejor no estén bien orientados, es donde entra precisamente esa función pedagógica, donde el maestro tiene que llevar esa orientación hacia lo que queremos lograr. En este caso, tenemos dos preguntas importantes. La primera, ¿cuáles creen que son las partes del cuerpo que conforman los límites corporales? Y dos, investiga cuáles son las partes privadas del cuerpo y los límites corporales. Desde aquí también ya estamos puntualizando algo bien importante, partes privadas del cuerpo. ¿Sí? Entonces, creo que en el entendido de que vamos viendo, vamos escuchando, ¿cuál es la problemática que queremos atender? Continuamos, por favor. El momento número 3 dice que es definimos el problema. Ya hubo un antecedente, ya hubo un previo, rescate de conocimientos previos que tenemos con nuestros alumnos. Ahora, ¿qué queremos? Vamos a definir el problema. En este caso, la definición consiste en lo siguiente. ¿Cómo podemos identificar los límites corporales? Es importante mencionar que todas estas actividades se van desarrollando de acuerdo al proceso de aprendizaje de cada uno de los niños. Es decir, recordemos que estamos hablando de un primer grado. En esta situación, muchas veces pues, los niños no saben aún leer, no saben escribir.
Entonces, ¿a través de qué? A través de imágenes, a través de que el maestro tiene que ser partícipe en la lectura que en un momento dado el alumno tiene que escuchar, o que las niñas y niños tienen que escuchar, y de ahí precisamente los maestros, a través de preguntas generadoras, empieza a hacer ese rescate de información al que queremos que el alumno llegue a esa parte medular, a esa parte de la comprensión. Continuamos, por favor. El momento número 4, organicemos la experiencia. Nos dice lo siguiente: se organizan las estrategias que permiten la generación de posibles soluciones al problema. Si bien hay problemas que no tienen solución porque está fuera del alcance, pero lo que tenemos que hacer como docentes, ¿qué es? Tomar medidas preventivas para que el alumno sepa qué hacer en caso de vivir una situación de este tipo. En este caso, la parte medular, y de ahí el título del proyecto, las actividades van refiriéndose a la burbuja corporal, es decir, que a través de aros los niños van a hacer la simulación que forman parte de una burbuja. En este caso, cuando chocan con los compañeros uno a otro con los aros, entonces no estamos respetando precisamente esos límites corporales. Entonces, el alumno debe de saber cuándo en un momento dado no permitir. Recordemos que el aro termina siendo una actividad y después de todo es una simulación. Físicamente nosotros no vamos a tener el aro siempre, pero debe de reconocer y saber hasta dónde está permitido que alguien pueda tocarlo, cuando él puede abrazarlo, cuando él puede darle un beso, si él lo desea o no lo desea. Muchas veces obligamos a los pequeños de que den un beso, de que saluden, pero hay situaciones en donde el mismo niño dice no quiero, pero como pues a veces obligamos, ¿no? Entonces son de esas situaciones que no nada más tiene que ver con los niños. El trabajar por proyectos no nada más enfatiza al aprendizaje del estudiante, no, también tiene que ver mucho con la participación de la familia. La familia juega un papel muy importante en estos procesos, debido de que muchas veces el trabajo se tiene que realizar en campo. ¿Cómo en campo? A través de las preguntas, a través de las entrevistas, a través de la investigación. Si bien nuestros pequeños aún no pueden escribir, a través de dibujos lo pueden hacer, o bien a través de la expresión oral, que es otro medio de información, es una habilidad lingüística que también tenemos que desarrollar con nuestros alumnos. La que sigue, por favor. El momento número 5, vivimos la experiencia. En este caso, una vez ya desarrolladas las actividades, partiendo desde el momento 1 al 5, ya hemos desarrollado un sinfín de actividades que nos están llevando hasta cierto punto a la prevención de una problemática de este tipo. En este caso tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió cuando alguien no respetó el límite de su burbuja? ¿Cómo les ayuda la burbuja a reconocer su límite corporal? Lo que yo les comentaba hace unos minutos. Y aquí vienen diferentes planteamientos que en un momento dado el docente va a considerar cuáles son las que en un momento dado les pueden servir de acuerdo a las condiciones que estén viviendo en ese momento, en el contexto de la comunidad, si se presta, no se presta. ¿Está sujeto a modificarse? Sí. ¿Sí? Recuerden que después de todo, estos proyectos son propuestas que no es una receta para seguir tal cual al pie de la letra. ¿Podrán hacer esos cambios? Por supuesto que sí. Nos vamos con el momento número 6, por favor. Valoramos la experiencia. En este caso, esta imagen nos puede decir mucho, ¿sí? Acá tenemos al niño, acá tenemos el aro, que en un momento dado vienen en la parte de la cintura, en los brazos, pero es la simulación que en un momento dado el aro está ejerciendo en su cuerpo. Y aquí tenemos algo bien importante, nos dice lo que refiere a las emociones y, es que no alcanzo a ver, y a la mente, ¿sí?
Así es. Entonces, las emociones y la mente tiene que ir de manera integral. El alumno no nada más va a ir a recibir conocimientos, no. Lo que queremos ahora es que el alumno desarrolle habilidades. Después de todo, el desarrollar habilidades lo va a hacer una persona consciente, lo va a hacer una persona crítica. ¿Por qué? Porque va a saber tomar decisiones en caso de vivirlo y en caso de que en un momento dado alguna persona cercana a él lo esté padeciendo y sepa en un momento dado cómo orientar. Lo que pretende la metodología de proyectos no es que el alumno se aprenda conceptos, lo que pretende es que empiece a desarrollar esas habilidades y que sean prácticas para su vida diaria, que no se quede solamente en el concepto. Y aquí tenemos una pregunta muy importante que en ese caso pues vamos dando esa conclusión de ese proyecto. Identifica las situaciones de riesgo para tu espacio personal y escribe cómo podrías evitarlas, lo que les acabo de decir. Que esos aprendizajes no se quede solamente en la libreta, que no se quede en una memorización, sino que se apropie el niño pues de ese conocimiento. ¿Y cómo? Pues a través de la vivencia. ¿Y cómo se va a apropiar? Si partimos de situaciones reales, de situaciones que el niño esté viviendo en la familia, de lo que esté pasando en nuestro alrededor. Las noticias están pues al día, todos tenemos acceso afortunadamente a escuchar las noticias, ya sea por prensa, ya sea por radio, ya sea por televisión o internet. Los niños pues tienen la información de X o Z problema. En un momento dado, nosotros como maestros debemos tener esa apertura para poder abordar, para poder atender esas situaciones inquietantes y que en un momento dado son retos y para nosotros como maestros, pero también que son desafiantes para los niños porque les interesa saber sobre esa situación. Continuamos, por favor. Para ello, a la hora de desarrollar el proyecto, no nada más es de lo que yo pienso, yo creo, puede ser, no. Nos tenemos que apoyar con base a un programa. Ese programa es un programa sintético. Ya el día de ayer el doctor Ángel Díaz Barriga hizo mención de ello. Ese programa sintético nos vienen estipulados los contenidos. Y por naturaleza nos los dice, no están concluidos, sí, no están concluidos, nos están dando los contenidos básicos que debemos de conocer, deben de desarrollar los alumnos, en este caso de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, en este caso enfatizamos primero, en donde vamos a atender a un contenido que aquí aparece. Recuerden que estamos en el campo de ética, naturaleza y sociedades y aquí nos dice el contenido, el respeto a la dignidad e integridad, límites corporales y situaciones de riesgo para prevenir, denunciar situaciones de acoso, abuso y violencia de carácter sexual en la casa, la escuela, la comunidad y con el uso del Internet y redes sociales. En este caso, este contenido está 100% contextualizado a las necesidades que pues vivimos como sociedad. Tal es así que yo les puedo mencionar el siguiente mensaje. Dice, el abuso sexual infantil no siempre son tocamientos, también puede ser el uso del lenguaje inapropiado, no solo de manera presencial, sino también en la web. ¿Sí? Todos tenemos acceso a ello y pues podemos percatar. ¿Sí? Ahora, este proyecto, que recuerden que está enfocado al escenario aula, se trabaja de manera transversal, ¿sí? No va aislado, no va separado. Acá tenemos el libro Nuestros Saberes, que va enfocado hacia los alumnos, a los maestros y padres de familia. Y aquí tenemos esta página en donde precisamente, en la página número 67, hace alusión a las partes externas del cuerpo humano. Y aquí nos habla algo muy importante sobre la educación sexual, que el alumno debe conocer los alumnos deben conocer los nombres de las partes del cuerpo de manera natural, sin morbo. Tenemos, la anterior, tenemos otro de los libros también muy importantes dentro de la familia de los libros de texto gratuito. Tenemos múltiples lenguajes.
trazos y palabras. En este caso, al hablar del cuidado y protección que deben de tener los menores, estamos hablando de los derechos de las niñas y los niños, que viene establecido en este material, en este libro, ¿sí? Aquí vamos a abordarlo en la página número 45 y 46, en donde aquí también ya nos está haciendo mención sobre lo que el niño debe de ir seleccionando, sobre el cuidado de su, pues en este caso de su cuerpo, pero también refiere a los derechos de los pequeños. Y uno de ellos es, pues, en este caso, el derecho a la protección. Y ya para cerrar, y sin perder la esencia, el material, un libro sin recetas para la maestra y el maestro, en el diseño creativo nos establece elaborar el programa analítico. ¿Por qué le denominan el diseño creativo? Porque el maestro tiene que innovar, el maestro tiene que trascender, ya no repetir lo mismo. En esa situación, como docentes tenemos un gran reto, el diseñar actividades que conlleven a esa parte lúdica, vivencial, y que no quede solamente como algo subjetivo. Es muy importante mencionar que como docentes también, pues al tener este reto, la Secretaría nos establece uno de los aspectos muy importantes, la autonomía curricular y la autonomía profesional. En ese sentido, nosotros como maestros terminamos autopreparándonos a través de diferentes cursos, talleres, de manera virtual, presencial. No nos han puesto un límite de decir hasta aquí. Entonces, el reto es muy grande, pero créame que es muy enriquecedor y favorecedor para nuestros pequeños, porque los niños son la actitud que muestran es muy agradable. De rápido les comento un medio minuto. Estos proyectos ya se están implementando en algunas otras partes de aquí para ser práctico, en el estado de Puebla, en la región de Tehuacán. Nosotros en el sector de primarias lo empezamos a implementar con algunas escuelas. Los resultados han sido muy buenos, la participación de los padres de familia han sido favorecedoras, no como quisiéramos al 100%, pero la iniciativa y la inquietud porque quieran saber cómo poder participar en estos trabajos con los niños y con las niñas ha sido muy gratificante. Yo con esta participación culmino, invitando a todos mis compañeros, invitando a los padres de familia de que, pues, conozcamos estos materiales. Créame que no nada más va a aprender el alumno, va a aprender el alumno, va a aprender el maestro, pero también va a aprender el padre de familia. Después de todo, el hecho de ser humanos, nunca terminamos de aprender. Gracias. Gracias, maestra Ana Meli. Maestra Graciela. El principal reto para los niños que entran a primaria es aprender a leer y escribir. Entonces, estos libros contienen, además de, como se ha mencionado, los campos formativos y los distintos ejes articuladores, también contempla los nuevos enfoques en la enseñanza de la lectura y la escritura, la alfabetización inicial. Sabemos que desde hace varias décadas se hicieron investigaciones para saber cómo aprende el niño, las distintas hipótesis que se va formando, porque vivimos en un mundo de cultura escrita. El niño no se interesa por leer y escribir a partir de que cumple 6 años y entra a primero de primaria, sino que desde antes está en contacto con la lengua escrita, porque ve letreros en la calle, porque ve los envases que tienen envolturas con información sobre los productos que come. En fin, entonces el niño ya tiene muchas ideas, se va formando muchas ideas sobre la lengua escrita. Además, es importante reconocer que el niño es un ser pensante y va reflexionando sobre la lengua. Entonces, cuando pregunta qué dice ahí, cómo se escribe mi nombre, entonces él ya
tiene conocimientos y empieza a escribir desde pequeños. Los que somos padres y madres de familia sabemos que desde antes se empieza a hacer garabatos, dibujos, todo eso se fue estudiando de cómo va escribiendo el niño. Y ya es escritura, pero no convencional como la de los adultos. Y ya también lee cuando, por ejemplo, abre un libro de cuentos y él va interpretando lo que vienen en las ilustraciones. Entonces esa ya es lectura, pero no convencional, que es cuando ya en primer grado aprende de manera formal. Y en este libro empieza, como muchos autores sugieren, con trabajo con el nombre propio. El nombre propio tiene muchos significados para los niños, bueno, para todos, porque le da identidad, tiene sentimientos a partir de escuchar su nombre. Dice Freud, bueno, que el nombre marca. Entonces, va aprendiendo a través del nombre, va aprendiendo a través de cosas que tienen sentido y significado. Por eso es importante también dar a conocer estos libros, y este escenario es muy bueno porque así los padres de familia comprenden que es una nueva forma de enseñar la alfabetización inicial. Porque, bueno, dicen algunos autores que tenemos teorías implícitas, porque así como aprendieron a leer y escribir con planas, con el lenguaje fragmentado, planas de las vocales, de las consonantes, esos métodos tradicionales pues no ayudaban a que el niño comprendiera lo que lee. Entonces estos nuevos enfoques basados en el sentido y el significado y no en el código son muy importantes. Entonces decía yo, por ejemplo, el nombre propio, juega con el nombre, aprende el nombre de él, que es lo primero que aprende a leer y escribir antes de entrar a la primaria. Y entonces también ahí va aprendiendo el nombre de sus compañeritos, el nombre de su maestra, el nombre de sus familiares, y va creando también comunidad y comunalidad. Entonces es muy importante esto. Después tenemos otras propuestas. El niño va haciendo también ejercicios y juega con las letras de su nombre y ve que se pueden componer otras palabras, pero son cosas que tienen sentido. Entonces, con textos completos, como canciones, al final, pues incluso la letra del himno nacional, que a veces no toda la gente se sabe. Entonces, eso va teniendo mucho significado para él. Valora las lenguas originarias. Hay muchas palabras también que manejamos en nuestra lengua que tienen origen indígena, y ya hay que valorarlas, y ya hay que valorar también otro tipo de lenguajes. Por eso se llama múltiples lenguajes: el lenguaje de la danza, de la música, bueno, desde luego la lectura oral, la escucha, en fin, la lengua hablada se practica mucho. Y aquí también entra la experiencia de los docentes. Esta nueva propuesta también le da mucha importancia al docente. Él puede aplicar estrategias didácticas de acuerdo al contexto, de acuerdo a su experiencia, y así el niño va aprendiendo. Entonces, pues es importante que también se dé a conocer que estos libros pues son auxiliares. Los libros de texto no sustituyen al maestro. El maestro, con su experiencia, pues va trabajando con los niños y va tomando en cuenta sus aprendizajes previos para así trabajar mejor con ellos. También vemos que uno de los proyectos, por ejemplo, que se trabajan, o los ejercicios que se trabajan, es la biblioteca. Este libro, como es natural, le da mucha importancia a la lectura y la escritura. El trabajo con la biblioteca, sabemos que se han distribuido muchos libros gratuitos
tenemos la biblioteca de aula y bueno, de los primeros libros de la colección de libros del Rincón, ahí se mencionan en este libro, por ejemplo, Rafa, el niño invisible, La peor señora del mundo, que es un libro que les encanta a los niños. Entonces se trabaja mucho la lectura y la escritura. Y bueno, pues vemos entonces que pues a través de la palabra escrita pues se abre un mundo de posibilidades. Sí. Muchas gracias, maestra Graciela, formadora de cientos de docentes. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Ana Laura Gallardo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Si me ayudan con la presentación. Pues como ya ustedes han escuchado, el día de hoy está dedicado a abordar los libros de texto del primer grado. También, como ya se ha descrito, pues hay 6 libros, 3 de ellos dedicados a proyectos, 2 más dedicados a apoyo para los procesos de alfabetización y de enseñanza de las matemáticas. Ahora nos vamos a referir un poco más a eso. Y como ya también han descrito mis antecesoras, pues los proyectos están organizados en diferentes fases de acuerdo a la progresión de aprendizajes. En primer lugar, quisiera yo puntualizar algunos elementos generales para luego ir haciendo algunas especificaciones sobre los libros de primer grado. Como ya también se mencionaba, el diseño de estos libros de texto pues es diferente porque evidentemente participan docentes frente a grupo como un evento inédito en términos del diseño en nuestro país, porque eso implica recuperar la experiencia que ellos tienen, el saber, tanto saber práctico como su saber didáctico, su saber curricular, y que eso evidentemente pues coadyuva a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces es importante que entendamos como padres de familia que nuestros libros que llevábamos pues tenían una cierta estructura, que eran pensados como manuales, como guías, como una secuencia de ejercicios a resolver, y que aparentemente al terminar el libro de llenarlo pues pareciera como si ya hubiéramos aprendido los contenidos. Por supuesto que las maestras que me han antecedido, las maestras y maestros de educación básica de nuestro país pues saben que eso no necesariamente sucede así, sino que hay múltiples procesos. El aprendizaje es un proceso complejo, no es un aprendizaje evolutivo ni lineal. Entonces, es importante señalarlo porque no es necesario, digamos, pensar que en tanto el número de páginas, entonces en tanto el número de posibilidades de aprendizaje. Depende más bien de las cuestiones referidas a los aprendizajes en sí mismos que a la cantidad de planos o ejercicios, como también ya se decía hace un momento, ¿no? ¿Qué pasaba con los libros cuando eran guías o manuales o una serie, digamos, de tareas a realizar? Pues muchas veces los libros estandarizaban esas actividades, es decir, no contemplaban el contexto en donde se encontraban las niñas y los niños. Había, por ejemplo, en el caso de telesecundaria, en algún momento un libro de biología que señalaba que se organizaran con su maestro para ir a un pueblo o a una ranchería, ignorando que los libros de telesecundaria justamente están dirigidos a niñas y niños que viven en comunidades rurales y pequeñas. Entonces, ese libro, ¿a quién le hablaba? ¿A qué iban a ir si ellos son los niños que viven en esos pueblos y en esas rancherías? Entonces, ese tipo de elementos fueron muy importantes a la hora de ir tomando decisiones sobre los cambios en los libros de texto, ¿no? Entonces, estandarizaban la atención, no consideraban los contextos y las particularidades de las infancias, y eso evidentemente pues hacía que la atención educativa fuera mermando en términos de logro educativo. También limitaban el trabajo de los maestros al volverse los contenidos de facto sin la posibilidad de adaptarlos, ¿no? Incluso en algunos momentos de nuestra historia en educación básica, pues teníamos justo como estas ideas preconcebidas de que había que terminar el libro de texto antes de que se terminara el ciclo escolar, porque entonces era más un requisito administrativo que un requisito pedagógico. Entonces todo eso evidentemente va sentando las bases de los cambios de hacia dónde se deben de repensar los libros de texto. Como ya también se ha dicho acá, entonces, con la investigación, con la práctica de los docentes, nos hemos dado cuenta que evidentemente los libros son un material de apoyo.
¿Eso qué quiere decir? Que el maestro es el centro de la acción educativa. El maestro tiene múltiples recursos, fuentes, su propia experiencia, sus experiencias anteriores en otros ciclos, con otros alumnos, con otros libros, etcétera, que le permiten diseñar las actividades de aprendizaje más pertinentes para sus alumnos. Entonces, los libros de texto en este sentido no son el modelo, el centro del modelo, sino son una parte del modelo. Y evidentemente los libros de texto responden a la organización relacional que tienen con los programas de estudio, es decir, donde están los contenidos, y evidentemente con el plan de estudios. Entonces, estos tres elementos conforman el modelo. Los libros no van en el aislado, como tampoco los programas de estudio, ni mucho menos el plan de estudio. El plan de estudio sienta las bases, ahí encontramos entonces las finalidades, el perfil de egreso, los ejes articuladores, que son los que vimos en las exposiciones de las maestras, cómo van apareciendo el cuidado de la salud, la cuestión de los lenguajes, la cuestión de las artes. Después tenemos los campos formativos, que es justamente donde se reorganizan las disciplinas escolares. Este es un proceso importante porque de alguna forma hay que entender, yo lo decía ayer el doctor Díaz Barriga, el principio de integración curricular se refiere en primer lugar a que no desaparecen las disciplinas, sino que en una integración lo que tenemos son distintas miradas, distintos campos de conocimiento acudiendo justamente a la explicación y a la comprensión de un fenómeno. Cuando la maestra exponía hace un momento su proyecto, veíamos justamente que había elementos de ciencias naturales, cuando hablamos de las partes del cuerpo, pero al mismo tiempo cuestiones de ética, porque entonces se refiere al cuidado, al autoconocimiento. Entonces, lo que vamos viendo justamente es esa integración, no es que desaparezcan, sino que no los aprendemos en abstracto. Ese es otro elemento muy importante. Lo que nos hemos dado cuenta, México es uno de los pocos países en el mundo que no ha transitado justamente al abandono del enciclopedismo y la fragmentación. Somos de los últimos países que estamos entrando a una visión integral, digamos, de la visión sobre la vida, sobre la realidad para las niñas y los niños de educación básica, que evidentemente luego en su transcurso y en su trayectoria por el sistema educativo van a ir especializándose a través justamente del bachillerato, luego evidentemente la universidad, los posgrados y las altas especializaciones que se requieren de acuerdo a los distintos trabajos de la sociedad. Entonces, en nuestro caso, digamos, es importante entender que este proceso de los libros es el último paso, digamos, en la manera en la que allegamos a los docentes de todos los elementos que necesitan para decir, conozco a mis alumnos, conozco los libros, conozco los programas, conozco mi contexto, hemos debatido, deliberado en el consejo técnico de mi escuela hacia dónde queremos ir y entonces a partir de eso, aquí funcionan estos libros, a partir de estos elementos. La siguiente, por favor. Esto que yo comentaba hace un momento de manera general es justamente la manera en la que se pueden vincular los libros o la manera en la que está pensada su vinculación. Los libros de texto se vinculan en el plano didáctico. Nosotros, como lo hemos platicado ya en todo este ciclo escolar que terminó con los maestros y maestras, tenemos tres grandes momentos, por decirlo así, en lo que implica, digamos, la operación de este modelo curricular. Por un lado, los programas sintéticos, que como su nombre le indica, contienen los aprendizajes, ¿no?, los conocimientos, las habilidades que van a aprender, y luego tenemos todo un proceso de codiseño, que le llamamos de codiseño de contextualización. Por esto que yo refería hace unos momentos, nosotros tenemos entonces o hemos tenido durante mucho tiempo programas de estudio, planes de estudio estandarizantes. ¿Qué quiere decir? Que no contemplan las diferencias y los contextos. Así ha sido la tradición en nuestro país y tuvo su momento y su razón de ser, pero evidentemente tenemos ahora que actualizarlos. Entonces, esta idea necesaria de abrir un espacio para que los docentes deliberen en sus escuelas cómo es su contexto, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus situaciones, es fundamental para decidir entonces cómo van a proseguir con los procesos de aprendizaje.
Y eso se logra justo en el espacio, en los elementos que llamamos de codiseño y contextualización. Porque de otra manera entonces pensamos que un mismo contenido puede ser aplicado, entre comillas, en diferentes contextos, y lo que tenemos pues es justamente la situación tan complicada en términos del aprendizaje en nuestro país, ¿no? Entonces, en los consejos técnicos, el trabajo deliberativo, el trabajo del colectivo docente ha avanzado en este análisis, por eso el nombre de programa analítico, porque implica un análisis, una lectura de la realidad educativa, de cómo están los alumnos, cómo está la situación, cómo están los programas, cómo están los libros de texto, y a partir de eso entonces sí, cómo es que empezamos a definir las relaciones entre los distintos aprendizajes. De acuerdo a mi contexto, pues es muy importante que abordemos el tema de la escasez del agua, pensando por ejemplo en el norte del país. Bueno, entonces si esa es mi determinación, entonces toda esta serie de elementos, tanto del programa como de los libros, como me apoyan justamente a mí como colectivo docente para que trabajemos desde allí esa problemática. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, los libros de texto, como decía yo, entran en un momento de apoyo, de articulación de los otros elementos del modelo curricular o del modelo pedagógico, y justamente permiten o van a permitir a los maestros y a las maestras bosquejar el tipo de actividades de aprendizaje que hay que echar a andar. ¿Cómo es que van justamente a ir echando mano de esas actividades que les sugieren los libros de texto? La siguiente, por favor. Entonces, como ya también lo habían explicado las maestras que me antecedieron, estos son los libros a los que ellas se han referido y que ya se han descrito. A mí me gustaría nada más profundizar en un par de cosas. Como ustedes pueden observar, los libros, estos 3 libros están pensados en 3 escenarios. Y por escenarios nos referimos justo a una escala, digamos, de acción. La primera escala de acción es el aula, es el maestro con sus estudiantes, es el maestro con el maestro de su fase. Acuérdense que trabajamos por fases, entonces maestros de primero y de segundo, en este caso de la fase 3, entonces tenemos la posibilidad en un escenario, en una escala áulica, nuestros salones de grupo. Pero después de una siguiente escala que son justamente los proyectos de escuela, los proyectos escolares. Es decir, en nuestro programa analítico ya vimos en toda la secundaria, es un ejemplo que nos han comentado, tenemos la posibilidad entonces de que toda la escuela se dedique a analizar el tema de la basura porque vivimos al lado de un relleno sanitario. Bueno, eso entonces implica que toda la escuela dedica sus esfuerzos a hacer ese análisis, ¿no? Y en un tercer escenario, en una tercera escala, están los proyectos comunitarios. Como su nombre lo indica, estos proyectos implican que la escuela se vincule con su contexto. Hemos tenido muchos años en donde la escuela ha sido impermeable, digamos, a la relación con la comunidad. Eso ha traído un aislamiento de la escuela, ha traído también múltiples dificultades que, por solo poner un ejemplo, se traducen en muchas tensiones entre padres y maestros. Entonces, este libro en particular intenta justamente trabajar ese vínculo con la comunidad, trabajar con los padres, regresar a esa relación en donde los padres y los maestros tenían una relación mucho más cercana para justamente entre todos, ¿no?, generar los procesos de aprendizaje de las niñas y los niños. Esa relación es muy, muy importante reconstruirla, resostenerla, y evidentemente muchos de los elementos que pueden apoyar esa tarea están en este libro. Entonces, estos 3 libros, no solo en primer grado, sino también en el resto de los grados, representan escalas de acción. E insisto, de acuerdo a la deliberación de los docentes en su programa analítico, entonces tendrán claridad sobre cuáles son esas escalas a las que van a llegar y en qué temas y a partir de qué elementos de los programas o de los contenidos sintéticos, ¿no? Entonces, en el caso de primero, como también ya se había dicho, múltiples lenguajes, trazos y palabras, son 2 libros de apoyo que, como también ya se decía, apoyan de manera central el proceso de alfabetización inicial. Solo me quisiera detener en una cuestión importante, porque este libro también de trazos y palabras se piensa justo para las niñas y los niños que están iniciando con la
la cultura escrita, y entonces se trabajan también, por ejemplo, otros lenguajes que no son solo el de las letras, sino que, por ejemplo, también el lenguaje matemático, que es también una discusión muy interesante en la didáctica de las matemáticas, si seguimos entendiendo a las matemáticas solo como abstracción o como un lenguaje también, o ya se decía la lengua de señas mexicana como una lengua nacional. Por otro lado, las partituras en el caso de las artes. Entonces, los lenguajes artísticos, los lenguajes, digamos, las lenguas, en este caso la lengua de señas, las lenguas indígenas, van conformando un crisol justamente articulado de estos elementos de alfabetización. Y por supuesto, el otro libro de referente a múltiples lenguajes, pues es un libro con lecturas para los niños y las niñas, que ya sea sus maestros pueden leerles para hacer ejercicios o ellos mismos pueden disfrutar solo justo por eso, por la lectura y el disfrute. No tiene ninguna indicación, digamos, didáctica en ese sentido, ¿no? Entonces, estos libros, como decía yo, están organizados por proyectos, como ya también lo habían explicado las maestras. Un proyecto escolar, también como ya se ha dicho, pues es, digamos, la oportunidad de aprender desde la realidad, no en la abstracción en sí misma, sino desde una cuestión práctica, inmediata, que evidentemente es mucho más significativa que la mera abstracción, como muchos de nosotros aprendimos las matemáticas o la química o la física. Los proyectos, como ya también se comentaba acá, en estas distintas escalas se pueden ir relacionando a partir de las necesidades o de lo que el programa analítico de los docentes señale. La siguiente, por favor. Ahí nada más sirve el ejemplo. En este caso, en el libro de proyectos escolares aparece el proyecto Lotería de Nuestras Fiestas, que es el escenario escolar o esta escala escolar, y luego aparece Un Día de Fiesta en mi Comunidad como escenario comunitario. Como pueden observar, estos dos elementos o proyectos temáticos pueden justamente articularse en distintas escalas para que entonces pueda conseguir, digamos, una secuencia mucho más amplia entre lo que sucede en la escuela y su vínculo con la comunidad. Entonces, los libros de texto en este sentido son vasos comunicantes. Tenemos proyectos que relacionan los distintos contenidos en estas tres grandes escalas y que todo eso depende justamente su uso, su relacionalidad a partir de que los docentes, el colectivo docente va definiendo justamente la organización de los aprendizajes. Como ya también se decía, los proyectos son secuencias de actividades de aprendizaje y parten justamente de la tesis, ¿no?, de una idea central que implica la integralidad y la comprensión de la realidad desde esa integralidad, ¿no? Entonces, debemos entender que, por un lado, pues no desaparecen en ese sentido las disciplinas, pero sí se actualiza su enseñanza. Esa es una parte, una dimensión. La otra dimensión es que se actualiza también lo que sucede en las ciencias de origen mismas, es decir, nosotros no podemos seguir enseñando la biología del siglo XX. Entonces tenemos que actualizarla. ¿En qué va la biología del siglo XX? Justo en el giro ambiental, es decir, en reorganizar, en remirar toda esta serie de saberes científicos, en la misma revisión del método científico como universalista, etcétera. Los giros, digamos, epistemológicos en las ciencias de origen, pues evidentemente también tienen que ir impactando el marco de las disciplinas escolares y, por supuesto, su enseñanza, ¿no? Siempre son esas dos dimensiones, ¿no?, su didáctica y lo que sucede en las ciencias de origen. Como ya también se explicaba, los proyectos generalmente, no solo en estos libros, sino en la didáctica por proyectos, están organizados con una planeación, con una secuencia de aprendizaje, con procesos de retroalimentación, que eso es muy importante, porque justamente esta visión de la evaluación formativa recae mucho en esas actividades de retroalimentación, de reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo y volver sobre lo que aprendemos. Es decir, nosotros generalmente en nuestras generaciones nos acostumbraron a que uno nos calificaban, sacaba eso, un 5, lo que sea, y ahí quedaba, ¿no? Entendemos el aprendizaje como un proceso. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno vuelve sobre sus pasos para mejorar, para corregir, para profundizar.
entender justamente que el aprendizaje es un proceso, nos permite entonces procesos de retroalimentación, y a eso, entre muchas otras cosas, le llamamos evaluación formativa y no solo una calificación, ¿no? Entonces, estas actividades de retroalimentación, en donde se plantean hipótesis, dudas, cómo le hiciste tú, yo cómo le hice, qué te pasó a ti en el proceso, por qué a mí me salió una cosa y a ti otra, todo eso forma parte de los procesos, decimos en la pedagogía de metacognición, es decir, de reflexión sobre lo que aprendemos, reflexionamos de lo que aprendemos. Entonces, estos libros, en el caso de primer grado, de alguna manera implica justamente ir trabajando estos distintos proyectos, insisto, a partir de las necesidades del contexto. Los libros contienen entre cerca de 20, 23 proyectos que cubren todos los contenidos que se abordan en el programa sintético, están cubiertos todos los contenidos. Como ustedes podrán revisar en los programas sintéticos, están allí entonces los contenidos, justo en el caso de matemáticas y de ciencias, están incluso por separado, justo para no tener esta dificultad de ubicar la especificidad de cada disciplina, y luego ya los vemos de manera articulada en los libros de texto, ¿no? La siguiente, por favor. Este ejemplo, que es un contenido de matemáticas, lo vamos a ver en dos escalas, en la escala de aula y en la escala escolar. Ya también lo mencionaba la maestra, el proyecto se llama Cuidado con los azúcares, y contiene justamente los elementos tanto del pensamiento científico, es decir, los elementos de biología, de los carbohidratos, de los tipos de nutrimentos, de cómo nos alimentamos, y ahí entonces estamos relacionando con el eje articulador del cuidado de la salud, pero también con las cuestiones de matemáticas, específicamente en la secuencia que tenemos en esos contenidos, es decir, en la representación numérica, en aprender qué son los números, que es con lo que se inicia, digamos, en primer grado, el estudio de los números, pero también la construcción de la noción de suma y resta como operaciones inversas. En este proyecto, por ejemplo, viene que cuenten cuántos dulces comen o cuántos tipos de alimentos relacionados con los azúcares se tienen. Entonces, si ustedes se fijan, a partir de una reflexión sobre la alimentación, estamos entonces trabajando las matemáticas. Y ese proyecto puede ser escalable entonces en su relación con la escuela. En la siguiente lámina vemos entonces el proyecto Rico y Saludable, que ese es un proyecto que también implica la reflexión, el aprendizaje sobre el cuidado de la salud, y en donde evidentemente también tenemos contenidos de matemáticas en términos de suma, resta y operaciones, como operaciones inversas, es decir, ese es como el contenido duro, por decirlo así. Tenemos entonces también en ese proyecto la organización la organización y sistematización de datos. Por ejemplo, ese cuadrito que se ve allá abajo en la sección de acuerdos, entonces justo se sintetiza información en una gráfica, en un cuadro de doble entrada, y eso implica justo el aprendizaje de sistematizar, de organizar, de agrupar información y de presentarla de manera gráfica, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, insisto, están los contenidos de estudio de los números, construcción de la suma y la resta como operaciones inversas, cuerpos y figuras geométricas, que fue ese proyecto, por ejemplo, es exclusivo de matemáticas, es más bien desde la disciplina en sí misma. Entonces, tenemos también estas dos posibilidades de abordaje, tanto desde esa integración como específicamente en este caso del contenido de matemáticas. Tenemos entonces también proyectos dedicados a introducción a la medición, ¿no? Longitud, masa y capacidad, la medición del tiempo y la organización de datos que yo mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, como se puede observar, el manejo de los contenidos de las disciplinas escolares tiene que ver con la relación que establecen en torno a un tema, a un eje articulador que están planteados en el plan de estudios, a las necesidades de las niñas y los niños, y con todo eso, entonces los docentes, como siempre lo han hecho, van entonces estructurando sus planeaciones didácticas, van planeando justamente sus actividades de aprendizaje, ya no solo ellos en sí mismos y en su soledad como solían hacerse, sino ahora entonces justo en el marco de la deliberación. Esa deliberación es muy importante porque es un proceso que se había obviado.
Es decir, veníamos de la idea de que entonces los maestros aplicaban los programas de estudio, ¿no? Aplicaban los libros de texto, ignorando que eso solo sucedía en nuestra cabeza, porque todas las maestras y maestros lo que hacemos es resignificar, interpretar esos programas de estudio y esos libros a partir de nuestra propia experiencia, de nuestro propio saber y evidentemente a partir de nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros reconocemos lo que en realidad pasa, no solo es, digamos, una concesión el asumir la autonomía profesional de los docentes, sino es asumir que la ejercen y que en ese ejercicio evidentemente está esa posibilidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y sobre eso un poco es que versa el último libro. La siguiente, por favor, que es el libro Sin Recetas, que ya también se ha mencionado acá, que yo solamente quisiera mencionar dos cuestiones. La primera es que este libro retoma una discusión muy interesante que también ha quedado pendiente, un poco opaca, digamos, y es la que refiere a la identidad de los docentes. En nuestro país, en los últimos años, la identidad docente, la profesión docente, pues ha sido sistemáticamente o fue sistemáticamente atacada. Y entonces es evidentemente un momento importante para también replantear esa identidad docente, ¿no? Recuperar justamente la fuerza, el empuje que las maestras y maestros de educación básica en nuestro país han tenido siempre y que evidentemente necesitamos reconstruir ese reconocimiento, ¿no? Porque hay mucho que andar todavía sobre ese ámbito. Entonces el libro retoma elementos que llamamos de problematización, de reflexión en torno a estos procesos y luego sí, la parte pedagógico-didáctica que implica cómo están hechos los proyectos, cuáles son sus metodologías, cómo trabajarlos, cómo se pueden articular a su programa analítico, a la planeación didáctica, en fin, toda una serie de elementos ya más de carácter pedagógico-didáctico para poder entonces empezar con sus estudiantes, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, los libros de texto están articulados entre sí, trabajan sobre distintas escalas, trabajan tanto de manera relacionada a los contenidos de las distintas asignaturas o disciplinas, porque evidentemente ese es el gran cambio. Les digo, si nosotros no actualizamos nuestra mirada sobre el currículum, somos, insisto, de los pocos países en el mundo que sigue o que seguía trabajando desde esta visión de asignaturas. Entonces, es una actualización necesaria esa integración que evidentemente se concreta en los campos formativos y que, como ustedes han podido observar, tiene esas dos posibilidades, es decir, se puede trabajar específicamente la disciplina, como en el caso del proyecto de figuras geométricas, o se puede trabajar también de manera integrada, como en el caso que vimos de cuidado con el azúcar o en el caso de la